Hola mi querido amigo de YouTube, damos gracias a Dios por abrirnos puertas en el Señor para poder llevar su palabra. Eh, la introducción que vamos a ver y la explicación del tema que se va a dar hoy día es acerca de los desplazamientos cuánticos. El desplazamiento cuántico, si te doy una explicación científica, Albert Einstein estudió esto para poderlo explicar en letras nada más, pero vamos a ver a lo largo de la Biblia que esto es algo real. Lo vamos a ver en el poder de Dios como Él lo hace a través de las distintas citas bíblicas. También te voy a poner ciertos ejemplos de personas que han vivido esta experiencia. No se lo puede tomar a la ligera. Puede ocurrirte a ti, le puede ocurrir a un familiar tuyo. No te lo voy a explicar como Albert Einstein, ni te voy a llenar de teoría ni de cosas científicas, sino que te voy a llevar a lo largo de las Escrituras y Dios sabrá cómo hacer la demostración de su poder a su debido tiempo, sea en tu vida, en un familiar, o que tú lo aprendas a través de las experiencias que han tenido otras personas. El significado, ¿qué es un desplazamiento cuántico? Hay de dos tipos. El tipo A, que es desplazar la materia de un punto y espacio a otro punto y espacio. El significado B, desplazar la mente de un tiempo y espacio a otro tiempo y espacio. Te voy a decir acerca de experiencias que han tenido otras personas que dan testimonio de que han tenido que abandonar su cuerpo a través de unos días de ayuno, de una preparación, personas que el Señor les ha mostrado el cielo, el infierno. He visto y escuchado testimonios de una chica de 17 años aquí en Ecuador, que a los 17 años el Señor la preparó y le dijo que iba a morir. Pero en esos días que ella estuvo prácticamente muerta, no se descompuso, el Señor le permitió ver el infierno, luego la regresó. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas. El desplazamiento cuántico no solamente puede ser físico o puede ser mental. O puede ser que el Señor lleve tu alma a otro sitio para que tú, con la experiencia vivida, puedas llevar un mensaje a otras personas de que esto es real. Mi esposa vivió un desplazamiento cuántico. Ella fue operada en una cirugía en la vesícula. Estuvo 4 días en coma y el Señor utilizó esta experiencia para mostrarle el paraíso, aire limpio, decía ella. Veía unas visiones, Dios le mostró en tiempo y espacio lo que debía hacer, que Dios le había dado un hijo, le mostró la estatura de esta criatura en tiempo y espacio que alababa al Señor, le mostró la palabra de Dios que es como semillas, que el maestro vio a Jesucristo que él ponía semillas de una fundita, sacaba una semilla y la ponía en la tierra. Así es la palabra de Dios, entre tantas otras cosas que ella vivió, pero es a través de un desplazamiento cuántico. Entonces vamos a descubrir a lo largo de las Escrituras cómo se dan estos desplazamientos cuánticos. Lo puedes vivir tú, lo puede vivir un familiar y es real. Yo no te voy a traer teorías de Einstein ni te voy a llenar porque la palabra de Dios se hace vana. Como dice la Escritura, no hagamos vana la palabra de Dios, pero te lo voy a demostrar no con hechos científicos, sino con el poder de Dios, porque esto es un evangelio de poder. Si te ocurre esta experiencia, a ti, a un familiar, pues lo vamos a descubrir que a través de la oración, la alabanza, el ayuno, puedes vivir un desplazamiento cuántico. Tú no lo ves, pero puede ocurrirte. Donde Dios te puede mostrar cosas que puedan ser para edificación de tu vida o para los demás, o un mensaje que tú le puedas llevar a otra persona. Acompáñame a la palabra de Dios, el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7. Desplazamiento cuántico mediante la oración.
Mateo 7:7. Pedid, habla el Señor, y se os dará. Por parte del hombre, debe hacer una petición, por parte de Dios te concede la petición, si está en su voluntad. El hombre hace una acción, Dios hace otra acción, de acuerdo a la búsqueda. Dice, buscad, el que busca, halla. La acción del hombre es buscar para hallar a Dios. Llamad, dice la Escritura, llamad y se os abrirá. Tercera acción, llamas a Dios y Él te abre una puerta. ¿Una puerta a qué? A otra dimensión. A través de la oración, Dios hace un desplazamiento cuántico. O sea, nosotros, a través del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Esto estaba restringido porque Adán pecó y esto no se podía hacer, pero a través del sacrificio, la muerte de Cristo, ya nosotros tenemos acceso al Padre. O sea, Dios nos puede escuchar, Dios nos puede desplazar a su presencia a través de la oración. Esto se llama un desplazamiento cuántico. Por eso Dios hizo este sacrificio. Y mediante ese sacrificio que Él hizo nos dio acceso. Él fue hecho pecador por nosotros. Pero ya cuando Él resucitó se presentó como un hombre de gloria diferente. Y a través de ese sacrificio que Él hizo nos deja estas tres acciones que nosotros podemos dar. Estos sacrificios, como dice la Escritura, puede ser la oración, la alabanza o un ayuno. Estos son sacrificios. No como antes que se quemaba un animalito y esto era un incienso. No. Ahora los sacrificios son de otra manera, porque ya Cristo lo hizo todo. Nos deja de una manera tan fácil a través de la oración, la vigilia o el ayuno, o la alabanza, nos deja estos desplazamientos cuánticos. Te repito el versículo. El versículo está en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. El hombre hace una acción, Dios te da. Acción número 1, pedid, Dios te da. Acción número 2, buscad y hallaréis. Acción número 3, llamad y se os abrirá a través de la oración, la alabanza, la vigilia o el ayuno. Desplazamientos cuánticos durante la adoración en alabanzas. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 1, el versículo 7. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Dios tiene esa capacidad de transformar, de hacer que los ángeles ministren durante la alabanza, la adoración, y no solamente transformar a sus ángeles, porque la palabra espíritu es, según lo que yo he escudriñado, es viento. O sea, existe esta relación mediante la adoración que uno hace sin que uno se dé cuenta. Los ángeles de Dios están ministrando sanidad, liberación, están ministrando, dando cosas que uno no puede alcanzar en esta dimensión, ¿no? Eso es un desplazamiento cuántico también. El Señor de su presencia envía ángeles. En contraparte, a través de la adoración, como te dije, este sacrificio, la alabanza también puede producir un desplazamiento cuántico. Cuando tú dices, yo siento su presencia, entonces ahí tú sabes que estás en la presencia del Señor. ¿En qué? En tu espíritu. Hay un desplazamiento cuántico. También dice la Escritura, y a sus ministros llamas de fuego. Es decir, pastores o la persona que esté ministrando en ese momento, Dios lo convierte. Hay un desplazamiento cuántico. Porque esta persona, sin darse cuenta, en el espíritu está en la presencia de Dios y es transformado en una llama de fuego. Nuevamente te leo el versículo. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, o sea viento, y a sus ministros llama de fuego. Existe este intercambio, este desplazamiento cuántico de los ángeles que están en su presencia ministrando sanidad, liberación o lo que Dios quiera que ellos hagan, y sus ministros en llama de fuego. Ellos, sin darse cuenta, están en la presencia de Dios o hablan en lenguas angelicales, o hablan los que están en un nivel mayor. Entonces, esto es un desplazamiento cuántico. ¿Por qué te lo explico?
Porque a veces tú asistes a la iglesia y sin darte cuenta, sientes la presencia de Dios y todo, Dios te puede dar una visión, pero tú no sabes lo que está ocurriendo en ese momento. Puede haber una lucha espiritual, puede haber tantas cosas que se pueden dar, pero eso es un desplazamiento cuántico. Vamos a orar por las escrituras, luego de esta introducción que te he hecho, para que el Señor vaya haciendo fluir su palabra y esta explicación que Dios me ha permitido, este tema que Dios me ha permitido llevar. Señor y Dios, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, por este día más de vida, Padre, por esta puerta que me has abierto, Señor, para poder llevar tu palabra, mi Dios. Oro, Padre, porque limpies mi mente, mi corazón, Señor, y permitas que esta palabra sea predicada conforme está escrito, Padre, que no sea añada ni una tilde ni una jota conforme está escrito en tu palabra, Señor, y que sea de bendición esta palabra, Padre. Bendigo a toda persona que escuche este mensaje, que lo vea. Bendigo su cuerpo, bendigo su casa, bendigo su vida, bendigo todo lo que emprenda, Señor. Pido que le abras puertas, mi Dios, si está pasando necesidad, ábrele puertas, si está pasando desierto, ábrele puertas, Señor, a nuevas dimensiones, Señor, y esta aceleración que tú estás haciendo, no solamente en los tiempos, Padre, en la mente, en los corazones, Padre, estás acelerando el tiempo, estás acelerando los milagros, estás acelerándolo todo, Padre. Gracias por tu bendición y pido, Padre, que sean, Padre, transformados, que sean, Padre, ahí convertidos en su conocimiento, Padre, que sean llevados a un nivel mayor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una vez que nos hemos encomendado a Dios para que Él haga fluir su escritura, porque solamente somos instrumentos en las manos de Dios, no para jactancia ni vanidad, el Señor así le place que te lleve esta explicación de cosas que haces en la vida diaria, pero no te das cuenta lo que realmente sucede, nadie te lo explica de esta manera. Entonces el Señor me ha hecho que cumpla yo mi ministerio, me ha abierto esta puerta para poderte yo enseñar a lo largo de las Escrituras cómo se dan estos desplazamientos cuánticos. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 5, versículos 22 al 24. Te voy a hablar acerca de Enoc. Dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es lo que te decía en la introducción. Un desplazamiento cuántico puede ocurrir de desplazar la materia de un punto a otro, de un punto y espacio a otro punto y espacio. O desplazar la mente de un tiempo y espacio a otro tiempo y espacio. Esto le sucedió a Enoc. Dios lo llevó, no sabemos dónde, pero lo traspuso. Él se fue a otro sitio. Esto es un desplazamiento cuántico. Vamos a ver lo que ocurrió con Jacob. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 28. Versículos 10 al 19. Dice la Escritura, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Pues ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. Aquí vemos cómo ocurre un desplazamiento cuántico. A través de un sueño, Dios le muestra que ese lugar era Tierra Santa a Jacob. Él tiene una experiencia en la cual Dios lo traslada. A través del sueño existe un desplazamiento cuántico y Dios le muestra, le dice palabras audibles, palabras proféticas, en donde él le dice que a él, a su descendencia, le iba a dar esa tierra. Luego vemos que a través de los tiempos se da cumplimiento, no sabemos cuántos años después, cientos de años, porque Josué fue el que conquistó, el general que conquistó estas tierras y era descendencia de Jacob. Josué y Caleb, una generación joven después que salieron de la tierra de Egipto. Entonces Jacob aún ni siquiera había entrado a Egipto y ya Dios ya le había dado, le había hecho este desplazamiento cuántico, lo había llevado de un punto a otro a través del sueño y le daba esta explicación que le iba a dar esa tierra en heredad, tal cual se lo había dicho también a Abraham. Y en su descendencia pudieron entrar a tierra de Egipto a través de lo que le pasó a José, la hambruna mundial que hubo. José fue gobernador de Egipto, salieron de Egipto después que murió José, por eso te digo, no sé cuántos años habrán transcurrido, pero desde que Jacob, Israel entró a Egipto, dice que pasaron 430 años, y de ahí en más las conquistas de la tierra, lo que hizo Josué, lo que hizo Caleb, la repartición de la tierra después, porque repartieron la tierra ya cuando estaban ancianos, más de 80 años. Entonces, con exactitud, más o menos calculando entre la edad de Josué y los 430 años, más o menos, más de 500 años, 510 años y algo más. Entonces, no sabemos con exactitud cuánto, pero ya Dios lo transportó de un punto a otro, hizo un desplazamiento cuántico. Vamos a ver lo que pasó con José. Te he explicado lo que pasó con Enoc, lo que ha pasado con Jacob, lo que va a pasar con José. Génesis 37, versículos 7 y 9. Dice la Escritura, he aquí, lo dice José a sus hermanos, dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Este era un sueño que había tenido José. Dios había hecho un desplazamiento cuántico con él. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Estamos en Génesis capítulo 37, versículos del 7 al 9. Versículo 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, desplazamiento cuántico número 2. Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Los manojos, que es el primer sueño, significa que iba a haber hambre en toda la tierra. Esto no lo entendían hasta que transcurrió.
José pasó un proceso de preparación. Desde los 17 años que él tenía, que Jacob le regaló una túnica de colores y sus hermanos lo envidiaban, hasta los 30 años que dice la misma escritura que él fue llevado a la presencia de Faraón y de ahí Faraón lo puso al mando, tal cual una similitud de lo que pasó Jesucristo. Existen varias similitudes. José fue vendido por 20 piezas de plata a los ismaelitas. No es lo mismo, pero hay unas ciertas similitudes. Jesucristo fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. José tuvo una preparación de 17 años, más o menos, 13 a 17 años, porque dice que a los 30 años recién fue a la presencia de Faraón, pero él tuvo una preparación, pues, ¿no? Pasó una serie de situaciones difíciles. Fue vendido como esclavo a los ismaelitas, estuvo en la cárcel injustamente, entonces hasta que él fue preparado para estar en la presencia de Faraón, ¿no? Ya cuando Dios ya lo había pulido, ya lo había hecho pasar por el fuego. Y él estaba preparado para ocupar una posición expectante de gobernador segundo al mando en la tierra de Egipto, cuando Faraón le dice que él a Sacnap Panea le pone un nombre. Entonces existe una preparación que él una transformación que él iba a sufrir. Fue llevado, mira, desde sus 17 años hasta los 30 o 34 años aproximadamente, porque no sabemos cuánto duró, 7 años. 7 años iba a durar la hambruna. O sea, para que se dé el cumplimiento a este sueño, a este desplazamiento cuántico, pasaron hasta que José fue presentado ante Faraón 13 años, más 7 años que duró la hambruna mundial hasta que se acabara, serían 20 años que se dio el cumplimiento de este desplazamiento cuántico que Dios hizo con José. Cuando él tenía 17 años, dice que habían manojos, él soñó, primer sueño, manojos, es decir, gavillas, la siembra, el trigo, manojo puede ser de otro tipo de alimento. Y luego el otro sueño que dice, contó a sus hermanos diciendo, soñó otro sueño que el sol, la luna y las 11 estrellas significaban sus padres Jacob, su madre y sus 11 hermanos, porque Jacob tuvo muchos hijos en distintos compromisos. Entonces hubo este desplazamiento cuántico 2 veces. Dios se le mostró a José y lo desplazó en tiempo y espacio de un punto a otro. Mira que tuvieron que pasar 13 años para la preparación de José para estar ante Faraón y se dé el cumplimiento de estos sueños, y 7 años de hambruna que vinieron sobre la tierra. ¿Por qué decimos 7 años? Porque el mismo Faraón sueña, lo vamos a ver, que 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y después soñaba que las espigas se marchitaban a lo largo del tiempo. Ya lo vamos a descubrir a través de la escritura para decirlo con exactitud, conforme está escrito, pero vemos que existen los desplazamientos cuánticos. Dios te puede desplazar a ti, no sabemos la promesa que Él te haya hecho, lo que tú hayas pedido al Señor, pero puede tardarse. Pero Dios te puede desplazar a nivel cuántico, como te dije, trasladarte de un punto a otro en tiempo y espacio o en tu mente, para darse el cumplimiento a la promesa de lo que Dios quiera dar. Vamos a ver acerca de Manoa y el ángel de Jehová. Libro de Jueces, capítulo 13. Versículos 19 al 22. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Mira que a través de una ofrenda, en ese entonces, el sacrificio que era quemar un animalito, el sacrificio, como te digo ahora,
no solamente son la oración, la alabanza, la vigilia, el ayuno, sino que el Señor en este momento me acaba de mostrar que en este versículo, a través del sacrificio que se hace de la ofrenda, el diezmo, cuando el Señor limpia los diezmos, existen ángeles que transportan esto a la presencia del Señor. Se desplaza cuánticamente un ángel a través de tu fe. Tú pones tu semilla con fe, tu diezmo, tu ofrenda, y el ángel de Jehová o el ángel que Dios designe se encarga de llevar a su presencia los diezmos, las ofrendas. Y se dan estos desplazamientos cuánticos. Perdón. El Señor pone en mi corazón explicarte que existe un quinto desplazamiento cuántico a través de las cosas cotidianas que hacemos dentro de la iglesia, que es el diezmo, la ofrenda. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar, se desplazó físicamente hacia la presencia de Dios, dice, ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, según las Escrituras, es el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, mire, existen 5 tipos de desplazamientos cuánticos cuando estamos, sea en nuestro lugar de secreto, en tu casa o cuando estás en la iglesia. Existen 5 tipos de desplazamientos cuánticos. Te lo repito, eso es netamente en lo que se refiere a tu vida cotidiana, sea a través de la oración, a través de la alabanza, que tú lo puedes hacer en tu casa o en la casa de Dios, la oración, la alabanza, que es en adoración, donde existen desplazamientos cuánticos, conforme te lo expliqué, el libro de Hebreos 1.7, es una transferencia entre Dios envía a sus ángeles y sus ministros son transformados en llamas de fuego, a través del ayuno, la vigilia, o en este caso, a través del sacrificio que es el diezmo y la ofrenda, porque ángeles toman la ofrenda y la presentan delante de Dios. O el tipo de desplazamiento cuántico que se puede dar cuando Dios toma tu mente y te muestra un sueño y te lleva en tiempo y espacio a otro sitio y te muestra lo que va a acontecer en el futuro, que no puede ser un futuro inmediato, puede ser que se cumpla, pero como vemos aquí puede tomar días, meses, años el cumplimiento de esa promesa que Dios te haya dado. Eliseo y los sirios, Segunda de Reyes 6:17. ...17 y 18... Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. A través de la oración, mira, existe un desplazamiento cuántico. Te lo expliqué que existe. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 7. Si puedes, memorízatelo, apréndetelo, para que veas que tú no estás solo. Existe un desplazamiento cuántico, tiempo y espacio, en tu espíritu, de que baja la presencia del Señor. Y lo conforme a lo que tú le pides, si está en la voluntad de Dios, mira, se desplazan ángeles a cuidarte, a hacer que tú salgas victorioso en cualquier situación que tú tengas de dificultad. Vemos que Eliseo pensaba que él estaba solo, pero a través de la oración, desde ese momento el Señor hizo un desplazamiento cuántico. En un abrir y cerrar de ojos ya estaban gente de a caballo, gente de guerra, estaban alrededor de él cuidando, no estaba solo. Y no solamente eso, sino que Dios hirió con ceguera, dice, los sirios que se habían levantado en contra de él.
Entonces, existe, mira, ahora a través, esto es el Antiguo Testamento, una experiencia que Dios abre sus ojos en el Espíritu y Él le muestra lo que Él no podía ver con sus ojos naturales en esta dimensión. Existen los desplazamientos cuánticos. Ahora nosotros no somos del pueblo de Israel, pero a través del sacrificio de Cristo Dios puede darte victoria en las batallas que se te presentan día a día, en toda la adversidad. Solo tienes que hacer este sacrificio, ¿no? Que no es mucho. Orar, adorar al Señor, o en su defecto, si está dentro de la iglesia, los 5 que ya te he explicado: oración, adoración, que es la alabanza, vigilia, ayuno, o el diezmo y la ofrenda. Te lo estoy explicando bíblicamente para que no existan vacíos en tu vida y tú vayas con ese conocimiento, con esa convicción de las acciones que tú estás realizando. No son acciones vacías, son acciones que Dios permite que hayan estos desplazamientos cuánticos y tú tengas victorias en tu vida de una manera acelerada. Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, a Eliseo y Elías. Eliseo era un sucesor, ¿no? Alguien que Elías preparó. Y Elías subió al cielo en un torbellino de fuego. Antes de que sucediese esto, Eliseo, por medio del Espíritu, le había pedido una doble porción, la túnica de Elías, una doble unción, una doble porción. Entonces ya Elías había preparado a su sucesor. Este profeta tremendo, Elías, sabemos que Dios hizo cosas sobrenaturales utilizándolo a él, ¿no? Pero hay un desplazamiento cuántico, ¿no? Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, se lo llevó, lo desplazó a Elías de este plano, de un punto a otro punto. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Existen los desplazamientos cuánticos, no solamente en la mente, sino físicamente, trasladar la materia y espacio a otro punto y espacio. Luego vemos que Elías, en Mateo capítulo 17, esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Elías y Moisés, conjuntamente con Jesucristo, estuvieron en el monte de la transfiguración, en otra forma. Entonces, existen los desplazamientos cuánticos. Ya lo vamos a ver a través de la Escritura, ¿no? Existe, sea de manera física, el Señor te puede transponer a otro sitio, sea a través de la mente, existen los desplazamientos cuánticos. David, mediante la oración y la alabanza, también se desplazaba a nivel cuántico. Dice: desplazamiento cuántico o la llave de David, entonando adoración con el arpa en octava o en do menor, que es lo mismo. Salmo 119, 18. Él pedía, mira la oración que él hacía. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque él tenía acceso a los pergaminos, a las diásporas. En ese entonces la diáspora era un pergamino que se depositaba en una urna de arcilla, y a través de eso era para que exista la conservación de estos escritos en hebreo, en arameo. Y él escudriñaba las escrituras, pero él no podía a veces entenderlo, pero decía, mira su oración: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hace poco vimos un caso similar de Eliseo y los sirios, cuando Dios abre sus ojos a Eliseo, ¿no? Y puede ver él, mediante un desplazamiento cuántico que el Señor le permite, como te dije, ver gente de a caballo, gente de guerra que lo rodeaba, para su beneficio. Asimismo pedía David en oración: mira, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuánto más
si tú le pides a Dios. Y como te hacía en esta introducción, el libro de Mateo 7:7, si puedes apréndetelo, en donde existe el desplazamiento cuántico y Dios realiza 3 acciones y el hombre también. Te lo vuelvo a leer. Dice, el hombre pide y Dios da. El hombre busca y Dios hace que halle. El hombre llama y Dios le abre. Abre puertas, le abre ventanas, le da la llave para que accese a situaciones que en sus propias fuerzas y en sus propios medios no lo puede lograr. ¿No? Como dice la Escritura, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, depende de ti que ya con conocimiento, con esto que te estoy explicando, sepas que a través de la oración existe un desplazamiento cuántico. Tu oración tus palabras no son vacías. Mediante el sacrificio de Cristo tú tienes acceso a la presencia de Dios. Daniel y el rey Nabucodonosor, Daniel 2, 1 al 5. Dice la Escritura, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladarios. ¿Cómo tú puedes dar una interpretación a algo que alguien no te ha conversado como sucedió? Es imposible. Pero Dios hizo un desplazamiento cuántico con este rey, el rey Nabucodonosor. Lo desplazó en tiempo y espacio, le mostró en tiempo y espacio los reinos que iban a haber. No sabemos el tiempo que iba a pasar, ¿no? Cuántos años iba a durar cada reino, pero el Señor le muestra una estatua de cabeza de oro, de pecho de bronce, de la parte del torso sería de plata y las piernas de hierro y parte de barro, como ya los que han escudriñado las Escrituras lo saben, ¿no? Entonces esto era difícil de interpretar. Dios hizo un desplazamiento cuántico con él y le mostró lo que iba a pasar en tiempo y espacio. Y este rey se había turbado, dice, en su espíritu. Pero vamos a ver en Daniel mismo, capítulo 2, versículos 27 al 46. Dice la Escritura, Daniel capítulo 2, del 27 al 46, dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino,
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y quebranta todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel, y su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que se le ofreciese el presente de incienso. Entonces vemos que existen los desplazamientos cuánticos. Dios se mostró le dio un desplazamiento cuántico al rey Nabucodonosor, y la interpretación, nuevamente le dio el sueño a Daniel y su interpretación. Porque el rey, como vimos, iba a hacer que todos murieran si no daban la interpretación. Todos sus astrólogos, todas sus personas que él tenía a su cargo, que él iba a hacerlos decapitar, si es que iba a quemar y hacer como muladares donde ellos vivían, si es que los amenazó, si es que no daban la revelación. Pero cuán difícil es dar una revelación, algo que nadie te conversa, algo que tú no sabes. Pero Dios le permitió a Daniel, mediante un desplazamiento cuántico también, no solamente ver esta visión, sino su interpretación. Y la interpretación era que iban a haber reinos, empezando con el rey Nabucodonosor, que no iban a ser duraderos, y hasta que viniera Jesucristo, porque Jesucristo es la roca que fue cortada del cielo y hirió la imagen en sus pies. Para explicarte lo que significa la última parte entre la mezcla entre el hierro y el barro cocido, es el reino dividido que había entre Roma y los fariseos, que ellos eran sacerdotes, pero ellos eran príncipes, dice, de su pueblo, pero eran intérpretes de la ley a su manera, porque Dios les llamaba víboras, fariseos en ese entonces, escribe fariseo hipócrita, le decía, porque ellos sabían la ley, pero la interpretaban a su manera. Eran reinos porque se daba a César impuestos, habían estas monedas, incluso Cristo dice, da a César lo que es César, a Dios lo que es de Dios, cuando lo intentaban hacer caer, queriendo insultar su inteligencia. Los fariseos eran gente bien preparada, doctos en la ley, pero
Cristo tenía una inteligencia superior. Y vemos que se daba impuestos, ¿no? Y asimismo, los fariseos, estos principales sacerdotes en ese entonces, ellos tenían tributos también. ¿De qué manera? Decían al pueblo que trajeran ovejas o ganado, o el que era más pobre traía palomitas, aves, para el supuesto perdón de pecados. Entonces esto era un negocio para ellos. Ellos vendían, como lo vemos en las escrituras, que Dios limpió su casa, que la habían convertido en un muladar y castiga a todos, y dice que habéis hecho la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, de esto se trataba. Por eso era este reino una mezcla entre Roma, la estructura de hierro, y los pies de barro, pies de barro de alfarero, dice la escritura, lo acabamos de leer. No se mezclaban, pero ellos tenían estos impuestos. El pueblo de Israel era tributario a estos príncipes, a estos fariseos, que en ese entonces tenían, daban las interpretaciones, daban la bendición, daban el perdón de pecado a través de estos animalitos. Pero Dios destruyó su negocio. Jesucristo vino para eso, a sacrificarse y a destruir estas cosas que no eran correctas. Él era la piedra que vino y destruyó esa imagen que a través de los tiempos y este desplazamiento cuántico que Dios le mostró al rey Nabucodonosor y también a Daniel, su sueño y su interpretación, era un reino duradero, dice la escritura, o sea, el reino de Cristo. No consistía en plata ni oro, pero era en liberación, cosas más grandes, gente atormentada por demonios, sanidades, en fin. Entonces Dios le quitó el negocio a muchas personas. Si daba sanidades, ya la gente no tenía que ir a médicos. Vemos como una mujer que en desesperación su flujo de sangre toca el manto del Señor y queda sana, porque dice que ella era millonaria y había gastado su fortuna en médicos, había sufrido y no había quedado sanada. Entonces Dios le quitó la teta, el negocio, a todas estas personas. Y como él se levantaba como rey, entonces tenían miedo de perder su estatus ellos. Y por eso matan a Cristo. Y por eso el sacrificio de nuestro Señor para establecer un reino duradero, ¿no? El resto ya lo sabemos, la iglesia ha tenido un episodio de más de 2000 años después del sacrificio de Cristo. Pero para que tú veas cómo existen los desplazamientos cuánticos, a través del sueño, visiones o lo que el Señor le quiera mostrar a una persona. El libro de Daniel 7 también nos describe cómo Daniel tuvo otros sueños y visiones que son desplazamientos cuánticos que Dios le mostró, las bestias de los reinos que iban a haber uno contra otros. Lo que estas bestias apocalípticas, estas guerras que se iban a suscitar, que no sabemos si aún han ocurrido porque Daniel fue una persona que Dios lo traspuso en tiempo y espacio y le mostró cosas. El libro de Daniel se puede decir que es el libro de Apocalipsis del Antiguo Testamento, y el libro de Revelación, Apocalipsis, escrito por Juan, es el Apocalipsis del Nuevo Testamento, pero ambos están relacionados. Tú no puedes llegar a una conclusión de un Apocalipsis si no meditas también en el libro de Daniel. Entonces Daniel fue llevado también mediante desplazamiento cuántico a los tiempos finales. Incluso dice la Escritura que él buscaba al Señor 21 días de ayuno, y existía esta lucha espiritual, esta oposición, que no querían que él tuviera revelación, que no querían que él tuviera bendición. Pero después de estos 21 días había un desfallecimiento por parte de Daniel. Pero vemos que mediante un desplazamiento cuántico el Señor se muestra hacia él, le da la mano y lo fortalece y le da energía para que él pueda ser desplazado a nivel cuántico a los tiempos finales, a nuestros tiempos, aún más allá de lo que está por ocurrir. O sea, si la iglesia tiene un periodo de 2000 años desde el sacrificio de Cristo y Daniel fue antes de Cristo, estamos hablando de más de 2500 años.
Presta atención. Un desplazamiento cuántico en donde Dios le mostró el Apocalipsis, las luchas que iban a haber. Dios le mostró, porque dice que aún Daniel en el libro, en el capítulo 12, Daniel pone sellos a los pergaminos que solamente Jesucristo puede desatar en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, libro de revelación, que son los sellos que solo Jesucristo puede desatar por el sacrificio de Cristo. Entonces son más de 2500 años. O sea, existen los desplazamientos cuánticos, ya sea como te lo he mostrado, de materia en tiempo y espacio a otro punto y espacio, como ocurrió con Enoc y Elías, o de manera mental, a través de sueños, de manera que el Señor te pueda mostrar sueños y visiones. Existen los desplazamientos cuánticos. Ya te he leído bíblicamente con las escrituras cómo existen a través de la oración, la alabanza, el ayuno, la vigilia o el diezmo y la ofrenda. Hay desplazamientos cuánticos. Dios recibe tu ofrenda a través de un ángel que la presenta. O sea, está físicamente aquí para el sacerdote, pero también la recibe Dios en su presencia. Entonces, vamos ahora para hablar sobre Jesús. Vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo capítulo 4. Versículo 1. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sí, estos fueron los 40 días de ayuno que Dios se apartó antes de su sacrificio y fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. Para tú tener la llenura del Espíritu tienes que buscarlo en la iglesia, buscarlo en oración, buscarlo en alabanza. Entonces tienes la llenura del Espíritu. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, existía un desplazamiento cuántico. O en otras palabras, una teletransportación de un punto a otro. Era llevado por el Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Existía un desplazamiento cuántico. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, lo corrobora. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Del río Jordán al desierto. Existe un desplazamiento cuántico. O sea, está de un lugar y por medio del Espíritu aparece en otro lugar diferente. Lucas 24:51. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Este es otro tipo de desplazamiento cuántico. Ya cuando Dios había hecho su sacrificio y había dado instrucciones a sus discípulos, que ya los convirtió a través del Espíritu, los convirtió en apóstoles, porque existió una preparación, ¿no? Dios los preparó durante 3 años más o menos. A sus discípulos los escogió, a los 30 años que empezó su ministerio, los preparó 3 años, los bendijo, sopló su espíritu, fueron convertidos en apóstoles y ya Dios, cumpliendo la promesa, a través de la transformación que él ya tuvo, dice, bendiciéndolos, se separó de ellos, fue llevado arriba al cielo. Existe un desplazamiento cuántico en cualquier dirección, de un punto a otro, sea aquí en este plano físico en la tierra o hacia la presencia de Dios. Vamos a leer sobre Jesús nuevamente, la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Seis días después, estamos en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, o sea, cambió su forma delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Un desplazamiento cuántico. Personas que habían, bueno, en este caso, Elías no vio muerte, fue un desplazamiento cuántico como lo escudriñamos, que fue arrebatado en carro de fuego, en torbellino de fuego, y no vio muerte. Enoc fue traspuesto de un punto a otro, un desplazamiento cuántico, pero en este caso no vamos a hablar de Enoc, sino solamente de Elías y Moisés. Moisés sí murió. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés hasta la actualidad, pero vemos que aquí hay un desplazamiento cuántico. Alguien que era del Antiguo Testamento se presentaba en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y existe un desplazamiento cuántico. Se mostraban Moisés, Elías y Jesucristo, se mostraba en su forma, en su verdadera forma. Se transfiguró, cambió su forma a su estado celestial, ¿no? Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Las enramadas era como un petate, algo para acostarse sobre, porque estaban en un monte, ¿no? Donde hay piedra, era una enramada que querían hacer. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Vemos cómo se puede dar este desplazamiento cuántico a través de la voz de Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dios se mostró en su forma celestial a él, pero ellos no podían decir nada hasta que él había hecho su sacrificio, dando cumplimiento a las Escrituras. Se mostró en su forma celestial, como lo vimos en el libro de Lucas, capítulo 24, 51, donde él ya sopló a sus discípulos, sopló su espíritu y los transformó de discípulos en apóstoles y le dio la comisión. Donde le dice: por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, Jesucristo dejó instrucciones y se mostró en el libro de Mateo. Luego lo vemos en el libro de Lucas 24, 51, en su forma ya transformado celestial, y tuvo su desplazamiento cuántico hacia la presencia de Dios. Su cuerpo, el sacrificio que él hizo, ¿no? Destrozado, todo ya sabemos la Escritura, el sacrificio que hizo Jesucristo, pero un cuerpo sin sangre, un cuerpo ya glorificado. Vamos a ver ahora sobre el desplazamiento cuántico de un animal. Está esto escrito en el libro de Mateo 19, 24. Dice la Escritura, Mateo capítulo 19, versículo 24: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto? Por el ojo de una aguja pasar un hilo es difícil, pero para el Señor no hay nada imposible. Existe un desplazamiento cuántico, Dios lo puede hacer. ¿Cómo? Descomponiendo el camello en átomos y pasarlo a través del ojo de una aguja. A esto se refería mediante un desplazamiento cuántico, que Dios puede descomponer la materia y a través de hacerlo átomos, pasarla por el ojo de una aguja. Vamos a verlo en otro versículo, Marcos 10, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y finalmente el libro de Lucas 18, 25
Pues es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Para Dios no existen imposibles. Dios puede descomponer la materia y hacerla pasar por algo tan difícil. Un hilo es difícil pasarlo por el ojo de una aguja, pero para Dios no hay imposible. Como cita la Escritura y dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No hay imposible para Él. Existen los desplazamientos cuánticos. Mira, descomponiendo la materia en átomos y pasándolo a través de un sitio donde solamente Dios puede hacer estas maravillas, ¿no? El rico y Lázaro. Lucas 16, 22 al 26. Dice la Escritura: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, vemos que existen los desplazamientos cuánticos. Si lo acabo de explicar en la Escritura, que es más fácil entrar descomponiendo en átomos un camello y pasarlo por el ojo de la aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiene banquete, el rico ni se acuerda de Dios. Y aquí lo vemos, un ejemplo claro. Existe un desplazamiento cuántico. Una vez que tu alma deja tu cuerpo, es trasladada a otra dimensión. Una dimensión de descanso, como es el seno de Abraham, si has hecho las cosas bien, o una dimensión de tormento, si has hecho las cosas de manera no adecuada, de manera indebida. Si no has aceptado a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no te has bautizado, por lo menos cumpliendo con esto, existe un desplazamiento cuántico. No que con la muerte termina todo, no, existe el sufrimiento si no has estado conforme a lo que Dios manda. Existen los desplazamientos cuánticos. Mira, ángeles llevan al seno de Abraham a Lázaro y al rico fue llevado al Hades. Mira. Entonces, para la reflexión, ¿no? Vamos a ver sobre Felipe, otro desplazamiento cuántico. El punto A, nos dice el versículo, estaba en Jerusalén y en Gaza. Y fue trasladado al punto B, Azoto y Cesarea. Azoto y Cesarea. O sea, de Jerusalén fue trasladado a no sé si era Grecia o era Roma, pero fue trasladado de un punto a otro. Vamos a ver sobre Felipe. El libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 49. Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 49. Bueno, sería en este caso versículo 26 al 40, perdón. Dice la Escritura: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar.
volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hay un desplazamiento cuántico. Primero la revelación del ángel, que le da una instrucción a Felipe. Luego el Espíritu de Dios le habla y le dice: acércate a esa carroza. Y estaba leyendo sobre que el sacrificio de Cristo. Felipe le predicó. Él reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios, fue bautizado, y vemos el gozo, ¿no?, que se refleja que ya había recibido el Espíritu Santo. O sea, había nacido, el eunuco había nacido de nuevo en el Espíritu. Y vemos que una evidencia es el gozo que él tiene. Entonces, existe el desplazamiento cuántico. Dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Así como fue Jesucristo llevado de un punto a otro por el poder del Espíritu para ser tentado por el diablo, asimismo Felipe fue desplazado a nivel cuántico de un punto a otro, de Jerusalén a Cesarea. Cesarea no te sé explicar, porque no lo he investigado, pero puede ser Roma o puede ser Grecia, que eran los puntos hacia donde los discípulos, los apóstoles, tuvieron la comisión de desplazarse. Entonces vemos que existen los desplazamientos cuánticos también de manera física, de un punto y espacio a otro tiempo y espacio. Pedro Apóstol, Hechos capítulo 11, versículos 5 al 10. Dice la escritura: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi un éxtasis, una visión, un desplazamiento cuántico, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. La dimensión del Edén, yo ya te lo he explicado en prédicas anteriores sobre la dimensión del Edén. Hay un desplazamiento cuántico a través de la oración. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
¿Existen o no los desplazamientos cuánticos? Mira a través de la oración cómo Dios le da la dimensión del Edén, la hace descender a Pedro. La oración, mismo modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo en Lucas 11, 2 y 3. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La manera correcta de orar. Venga tu reino sobre nosotros. La dimensión del Edén a través de esta simple oración, esta escritura que el Señor nos deja, esta oración modelo, porque no es que tú tienes que hacerlo todos los días el Padre Nuestro, tú tienes otro tipo de necesidades, pero mira cómo se da un desplazamiento cuántico, cómo Dios deja, venga tu reino sobre nosotros, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Entonces hay un puente a través de la oración, un desplazamiento cuántico. Dios te puede dar la dimensión del Edén, que sin mucho esforzarte puedas obtener lo que anheles, si es el deseo del Señor. Que no vayas a darte por el estrés, te vaya a dar un infarto, te vayas a convulsionarte por tanta opresión que se vive en el día a día. Mira, a través de la oración tú obtienes tu dimensión del Edén. Existen los desplazamientos cuánticos. Ya te lo he explicado a través de toda la Biblia. Hemos hecho un tour. Vemos que a través del sacrificio del diezmo, la ofrenda, pueden ángeles presentarse a la presencia del Señor con la ofrenda. Vimos en Hebreos 1:7 cómo el Señor a través de la oración, de la adoración, puede transformar a sus ángeles en espíritu, en viento y ministrarte, ¿no? Vemos cómo sus ministros son hechos llamas de fuego. Entonces existen mil y formas de las que Dios puede llevarte de una dimensión a otra. Existen mil y formas como se dan estos desplazamientos cuánticos que a veces ocurren ante nuestra vista, pero no nos damos cuenta. Pero es en otra dimensión que el Señor está haciendo las cosas. Dice que aún ángeles anhelan mirar lo que sucede, pero ellos no tienen permitido solo hacer lo que Dios les permite ministrar. Entonces mira cómo Dios a través de la oración te permite ir a otra dimensión. Ya te lo he explicado sobre la dimensión del Edén, ¿no? En otras prédicas anteriores. Estamos en un nuevo nivel, ¿no? Pero cada prédica está concatenada lo uno con lo otro, ¿no? Vamos a ver ahora sobre el apóstol Pablo. 2 Corintios 12, 1 al 5. Dice la Escritura, ciertamente, 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, en el poder del Espíritu existen los desplazamientos cuánticos. Él no lo sabe explicar si en el cuerpo o fuera del cuerpo, si en su mente, en su espíritu ocurrió. Dice, ¿dónde fue llevado? Al paraíso, donde él fue permitido escuchar cosas que no le era permitido en revelaciones. Pero eso es lo que quiero que entienda. Existen los desplazamientos cuánticos. De distintas maneras te lo he explicado. Físico, espiritual, a través de la oración, a través de la oración, alabanza, adoración, ayuno, vigilia, a través del diezmo y la ofrenda que me lo acaba de revelar el Señor cuando leímos sobre Manoah. A través de tu obediencia tú pones tu diezmo y ofrenda y va a la presencia del Señor. Entonces, tú no debes de ver cuánto tú diezmas, cuánto tú ofrendas. Dios lleva una contabilidad en el cielo. Tú no sabes ni desde cuándo llevas diezmando, llevas ofrendando. Pero Dios te puede multiplicar esa ofrenda cuando a Él le plazca, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y de un momento a otro tú puedes recibir una bendición grande.
Solo debe cumplir en obediencia. Existen los desplazamientos cuánticos. Tu milagro puede estar por suceder, lo que tú quieras, cualquier tipo de milagro, pero tienes que buscar a Dios, como lo leímos en el comienzo, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces Dios te puede llevar a nuevas dimensiones. Existen los desplazamientos cuánticos. Te he explicado para que tú sepas qué ocurre cuando tú realizas estas acciones. Dice: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice la Escritura, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, para toda acción que tú realizas, Dios te tiene una respuesta. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 19, para terminar. ¿Qué pasó con Juan? Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 19. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor, o sea, el tiempo final. Nuestro tiempo es Cronos, el tiempo de Dios es Kairos. Nuestro tiempo está determinado por los movimientos de la luna y el sol, como ya te lo he explicado en prédicas anteriores, pero el tiempo del Señor es eterno. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si dice que estaba en el tiempo, en el día del Señor, desde el tiempo que Él vivía fue hecho, trasladado mediante un desplazamiento cuántico al día del Señor. Dice que fue trasladado, dice: yo estaba en mi espíritu, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. O sea, existen los desplazamientos cuánticos. Tú tienes tu espíritu y puede ser desplazado a nivel cuántico, a otro tiempo y espacio. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Prácticamente como una experiencia de muerte, pero Dios lo sustentó con su mano. Y dice la Escritura: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de él. O sea, Dios tiene su propósito, ¿no? Puede existir un desplazamiento cuántico en tu vida, sea en el espíritu, sea a través de la oración, la adoración, la alabanza, un ayuno, una vigilia, o a través de dar un diezmo y una ofrenda. Existen desplazamientos cuánticos que Dios te puede desplazar en el poder del Espíritu de un punto a otro. No sé por qué Dios me manda que te explique con evidencia, ¿no?, cómo se pueden dar los desplazamientos cuánticos. Y espero que esto sirva de provecho para tu vida, que tengas crecimiento en el Espíritu. Ya estoy dando instrucción a personas ya que comen alimentos sólidos, personas que ya van a un nivel diferente, no están como niños de leche, sino que ya pueden recibir alimentos sólidos. Entonces, que sepan lo que ocurre y sean conscientes de las acciones que realizan, qué ocurre en la dimensión de Dios, cómo Él puede hacer estos puentes y puede hacer estos desplazamientos cuánticos mientras uno realiza una acción, ¿no?
Espero que esto sea de bendición para tu vida, espero que esto te permita crecer. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu ministerio y espero que Dios te permita alcanzar de manera acelerada lo que tú desees desarrollar en tu vida, sea en el diario vivir o sea los propósitos que tú tengas que se alinee conforme al corazón de Dios lo que tú pides. Sin más, hasta aquí la explicación acerca de los desplazamientos cuánticos. En otros videos tengo pendiente explicarte sobre lo que es la transferencia de las riquezas, que por cuestiones de tiempo no lo he hecho hoy, pero en el momento que pueda presentaré la segunda parte. Hasta aquí las escrituras. Espero que esto sea de bendición para tu vida y te permita crecer en el Espíritu. Que Dios te bendiga.